el Poder Judicial presiona quizás a veces a los servidores judiciales a generar productividad y deja de lado las sentencias o las resoluciones judiciales, ¿no? Buenas noches a todos nuestros seguidores, a todo nuestro público de las redes sociales. Hoy retomamos Ventana Legal, como saben todos ustedes, todos los martes a partir de las 7 de la noche, aquí vía nuestro canal Sol Streaming Online, que se desarrolla en las diferentes plataformas, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y siempre, sobre todo, trayendo a profesionales de primer nivel que nos puedan, sobre todo, clarificar, un poco esclarecer dudas, ¿no? Interrogantes, y sobre todo desde una perspectiva legal, que es lo que de manera puntual nosotros ofrecemos todos los martes con su servidor Robert Lobato. Hoy nos encontramos en compañía de un profesional ya trajinado en el ámbito legal, porque tiene vasta experiencia, sobre todo para que pueda transmitir a los abogados junior, a los nuevos abogados. Me estoy refiriendo al doctor Leopoldo Orcada. Doctor, buenas noches, qué Buenas gusto de noches, Robert. saludarlo. Sí. Un gusto siempre. El doctor Leopoldo Orcada, él ha sido ex juez, ex fiscal, ex asesor, ¿no? De diferentes municipalidades. No sé si actualmente lo seguirá haciendo, pero eso lo dejamos en interrogante. Siempre la asesoría ha sido parte del trabajo del doctor Leopoldo Orcada y muy conocido dentro del ámbito jurisdiccional y de los colegas litigantes, sobre todo afianzado en la parte sur de la región Ica. Doctor Leopoldo, buenas noches. Buenas noches. Robert, a la hora de dar la información, ex fiscal no, porque no ocupa el cargo, pero de juez sí. Okay. Ya, sí, y también personal judicial he trabajado largos años. En base a eso, estoy acá, invitado por tu persona para colaborar, como lo hace siempre, en buscar recetas, soluciones, ideas para mejorar nuestro servicio de justicia y que tienda a crear una conciencia jurídica en todos los colegas jóvenes y en los que también pues, tenemos años para colaborar, disminuir la carga procesal, garantizar la mayor predictibilidad y buscar que mejoren los justiciables. Más que nada, por ejemplo, las pretensiones alimentarias, por ejemplo, que es una enorme carga procesal. La carga procesal. Quedo por ti en lo que tú dispongas en el transcurso de la reunión, cuáles son las inquietudes que desees que abordemos. Estoy acá para satisfacer algunas Expectativas de nuestros expectativas televidentes. de los Las televidentes. pastillitas, doctor, las pastillitas como en los claustros universitarios, las pastillitas, las chiquitas. Sí. Siempre los docentes, ya, estas son las pastillitas, les soltamos las chiquitas nada más para que a partir de eso ustedes se puedan desarrollar en todo el ámbito donde cada uno de los profesionales del derecho pues optan siempre por cursar. ¿Por qué demora tanto el proceso judicial? Que es la pregunta de nuestro tema de hoy. Algunos referirán problemas en cuanto a los servidores jurisdiccionales, a los jueces, a la carga procesal. Y realmente, antes, doctor, de repente responder, ya ir entrando como parte inicial de nuestro programa, el tema del sistema de justicia es hablar ampliamente, porque a veces son las políticas que también se establecen dentro del Poder Judicial como tal, ¿no? Entonces, a partir de ello incluso se ha querido en ciertos momentos y quizás hasta ahora politizar los órganos jurisdiccionales, doctor. ¿Cómo ve usted, ya para ir entrando desde esa perspectiva y que la gente tenga claro ese panorama? ¿Se quiere en ciertos momentos politizar al Ah, órgano jurisdiccional, al Poder Judicial? así es. El Poder Judicial a lo largo de su fundación pues, tuvo la democracia cristiana como un partido, pero tenía una ascendencia mejor en la calidad de las resoluciones,
una mejor calidad de jueces en aquella época. En la actualidad, pues, diversos partidos políticos han manoseado la justicia. Y eso lo dice, pues, el maestro Ore Guardia en su exposición que hace en el Tribunal Constitucional cuando él es víctima de la persecución judicial a través del Ministerio Público, en la que un fiscal se declara agraviado y se declara competente para investigar. Esos errores que muy común pueden ocurrir en la primera instancia llevan a desatinos cuando son aprobados por la segunda instancia y bendecidos a veces por órganos supremos. Por ello que el caso de Ore Guardia es un caso tan espinoso que de verdad ha denigrado tanto a la profesión porque la ha maltratado, persiguiendo a un hombre que defiende a un litigante. Eso es una arbitrariedad atroz. Para mí, ese solo hecho desmerece a ese fiscal para que siga al frente de cualquier investigación, porque nadie puede ser juez y parte en una investigación y él se ha considerado agraviado. Y eso ocurre en una línea directa, desde el pequeño fiscal provincial hasta el Supremo, como vemos el caso de Delia, ¿no? Que ella ha abierto una investigación y ella es agraviada. Ella es agraviada y se ha rogado el derecho a investigar. Bueno, es una observación que hago, ¿no? En estos tiempos hablar quizás del Ministerio Público, del Poder Judicial, nos jala siempre a hablar un poco de política porque tal cual usted lo ha referido, en esta desobediencia, ¿no? De parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por reponer, por no reponerla, la que ya creo que hoy día ha ingresado ya nuevamente como fiscal suprema, que es Patricia Benavides, ¿no? Por lo menos no se está viendo estos temas o estas ciertas politizaciones, doctor, en el Poder Judicial, por lo menos. Se ve más ahorita en la Fiscalía, que es un órgano muy importante, y porque va a ser el encargado, pues, de perseguir la acción penal de muchos políticos. Por eso que por ahí como que se trata de manosear quizás un órgano, entre comillas, autónomo, reconocido en la misma Constitución como es el Ministerio Público. Pero doctor, bueno, será motivo para en otro momento poder hablar y conversar sobre ello, pero es un tema de amplio debate. Doctor, en estos tiempos, ¿considera usted, ya para ir entrando un poco también dentro de nuestro tema, que los procesos judiciales son más rápidos que hace 20 años a propósito de la calidad de sentencias y calidad de resoluciones que usted hacía mención, ¿no? Como eran en antaño. Bueno, esa pregunta tiene varias aristas que hay que copar, ¿no? En primer lugar, tenemos una ley orgánica que tiene más de 50 años. Y esa ley, evidentemente, ha previsto que en el plazo de 48 horas se resuelvan las resoluciones. Hay que entender que cuando se creó esa ley, era la máquina de escribir Remington, famosa, la que Claro. operaba en todos los órganos judiciales, y el escribano de Estado era un hombre ágil en el manejo de esa máquina, perspicaz en la lectura. Hoy en día la tecnología ha disminuido parte de esa carga, pero ha habido un aumento poblacional de demandas sociales que se tienen que ejercer a través de demandas, insatisfacciones desde una pretensión alimentaria, un reconocimiento de paternidad, una reclamación administrativa que se torna en contenciosa, una violación de derechos constitucionales que motivan el acceso a información o la restitución de derechos conculcados. Entonces, ha crecido la carga procesal. Estamos hablando de 6 millones aproximadamente. De esos 6 millones de ingresos, ya, una parte importante que es casi el 60%, se origina generalmente en la carga interna que produce el mismo órgano judicial, cuando equivocadas decisiones, impericias, a veces desatinos o aciertos
que son cuestionados por abogados, se forman los incidentes de apelación para que suban a la segunda instancia. Ellos representan casi el 60% de la carga. Entonces, por eso te decía que de esos 8 millones casi que tenemos de manejo, casi, el 60% es lo producido por los incidentes. Y tienen su connotación, por ejemplo, en una mala práctica de liquidación, por decir un ejemplo, el secretario no lee bien, que de repente en el transcurso del proceso ha habido una conciliación y practica la liquidación sin tener en cuenta ese arreglo que suspendía la pretensión alimentaria durante el tiempo que de repente los justiciables volvieron a juntarse, volvieron a reunificar como familia y él efectivamente cubrió, pero él dice hay una sentencia y el otro acto jurídico que modificó que esta es una conciliación o una transacción, ya no lo tomó en cuenta. Entonces eso va a subir en alzada y a veces el cuaderno de apelación no se forma adecuadamente, lo que no permite que el superior en forma expeditiva lo examine. Entonces eso también dificulta porque el superior tiene que recurrir a una ventana, ver el expediente, imprimir, o sea, hacer la labor del secretario para completar el cuaderno y recién tomar una decisión. Es por esos desfases también que se demoran en expedir las resoluciones. Y algunas son elaboradas de manera mecánica sin que contengan esos actuados, se confirman, creando pues ya violaciones constitucionales. Nace otra carga, una restitución de eso a través de un amparo jurídico. Entonces, un amparo jurídico producido porque por un descuido, una negligencia que puede haberlo generado el propio órgano, la equivocada decisión del juez y que atendiendo a la alta carga pues no se ha tomado el tino de analizar mejor las piezas procesales y dar un fallo más predecible. Hoy en día se ha primado la productividad sobre la calidad. Y eso tiene su origen, pues, en la última perturbación que hace el Consejo Nacional de la Magistratura saliente, que ahora es reemplazado por la Junta Nacional de la Justicia, en que los vocales que integraron esa y algunos consejeros hicieron primar la jurisprudencia sobre la ley. O sea, ese desatino, esos vaivenes de influencia que hablábamos al inicio, tuercen el criterio del juez y algunos pues lo marginan al juez de tal manera de que el juez se ve en la decisión manoseada. Hay buenos magistrados en el Poder Judicial, quiero partir de ahí. Hay buenos magistrados en el Poder Judicial y hay buenos fiscales. Pero como decía Oré Guardia y yo, no Arsenio, ¿no? tienen El maestro. Arsenio, el maestro Arsenio Oré Guardia, un gran hombre, el hombre ha creado el Código Procesal Penal en su reglamentación, Claro que sí. ¿ya? Entonces el hombre tiene escuela, tiene buenos jóvenes que ha formado, Juliana Loza, sus alumnos se han comprometido a defenderlo gratis. Imaginemos pues esa deferencia al maestro, ¿no? Algún día ojalá pueda formar yo alumnos que me den esa deferencia que todo profesional como abogado se sentiría bien enaltecido llegar a ese nivel de que tu amigo, tu formado, tu alumno, o el que tu padawan, como decimos a veces, este, saque cara por ti, pues una defensa en que los años te puedan ganar. Ha compartido, doctor, a propósito de experiencias con quien en vida fue uno de los magistrados supremos, superiores, creo, que ahora poco falleció. Tuve el gusto de conocer al doctor Salinas Sixia, Muy bueno, hombre un objetivo. hombre derecho hasta donde lo he conocido, porque digo lo que el tiempo que lo he tratado, Ramiro. estudioso, dedicado, sabía escuchar, pero la fama también
¿no? Cuando llega un Nos momento en marea, que doctor, sí nos ¿no? marea. Y eso es para todos los colegas jóvenes. Cuando lleguemos a ese nivel, hay que tener a la mano los amigos que te puedan pasar la voz, porque ellos son los que te hacen volver el pie a tierra, nos hacen pisar más firme y el crecimiento personal no nos va a marear, no nos va a destruir como persona, porque a veces el dinero que uno gana con la fama te lleva a caminos inesperados en que tú no quisieras, sino es la euforia a veces que tuerce nuestros valores. Yo Correcto. prefiero tener buenos valores, porque eso a todo abogado joven le recomiendo tener los valores bien, porque tener una profesión con marcada honestidad y ética nos da que comer hasta el final. El otro puede ser la alegría de momento. Y como decían antes Salinas, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención fue cuando expone Nagasaki en un proceso judicial y Nagasaki alude a un estudio que hace uno de los constitucionalistas peruanos, Belaúnde, cuyo padre es el creador de la teoría del proceso en el Perú, que sería bueno leerlo, que no contamos acá en la biblioteca del colegio con esos libros, que son de antaño, pero de verdad es una literatura exquisita. Un llamado a la decana entonces, a Entonces, la doctora Fabiola. claro, Ese tipo de libros son y ese importantes. libro es antiguo, ¿eh? Tiene por lo menos unos 45 años de origen acá peruano. Este tratadista ya se adelantaba a lo que es el actual proceso, porque en el actual proceso estamos en el proceso americano, ¿no? ¿Quién se beneficia por el delito? ¿Quién tiene interés? Sobre esas bases gira la teoría del caso. Claro. Y Efectivamente. este señor Salinas, que en paz descanse y de Dios goce, se molestó con Nagasaki. ¿Cómo usted me va a decir que usted dice que los jueces somos carceleros? Bro? Señor, permítame, le dice Nagasaki. Yo cito a ese autor como cito lo que usted escribe y dispénseme. Y yo discretamente le escribí unas palabras al doctor y me respondió pues, amicalmente, pero fue una raya pues que como amigos nos damos a conocer, ¿no? Y le reprochaba yo como la gentileza y la honra que él lo merece, su desatino ahí. Y menos mal que supo capear el temporal en las próximas sesiones que tuvo con Nagasaki, fue puliéndose eso y ambos académicos dieron lo mejor para el sistema de justicia. Pero esas anécdotas las guardo. Importantes, ¿no? Dentro Sí. del transcurrir del derecho, de nuestro caminar. Doctor, la gente pregunta, efectivamente, volviendo al tema, ¿cuál es el problema en sí de la demora de ese proceso judicial? Ahorita usted nos hablaba de que el Poder Judicial presiona quizás a veces a los servidores judiciales a generar productividad y deja de lado las sentencias o las resoluciones judiciales, ¿no? Efectivamente, porque yo también he visto, propio de nuestra transitar en el ámbito profesional, veo, ¿no? Que personas se acercan a veces a los órganos jurisdiccionales a solicitar que el nombre que han colocado en la resolución es el equivocado, no es la parte, o el apellido es intercambiado, ¿no? Entonces, y a veces se cita justo lo que usted refería, eh, conciliaciones que se dieron y a veces no se citan conciliaciones que no se dieron. Entonces, en ese interín se genera esa demora judicial. ¿Qué hacer allí, doctor? Porque Me, pa- me las pa- partes lo que requieren es justamente soluciones. Hace años, cuando estaba el doctor Quintanilla, no me acuerdo ahorita su nombre, pero su apellido me acuerdo, se llevó a una charla dictada por IPAE en la provincia de Nazca. Estamos hablando el año 96, 97, casi, no, miento, o sea, 95, 96 por ahí. Sí, 95, 96 o 97. Entonces, en esa charla que dictó IPAE se vio las dificultades de la comunicación. Participaron magistrados desde Acarí,
Caravelí, porque teníamos Caravelí, Paucar del Sarazara, toda esa zona que era del ampuloso distrito judicial de Ica, que en otrora tiempo brillaba mejor. En esa charla se dibujó un cuadrado, o sea, no dibujó, sino trajo una filmina con un cuadrado de 4 figuras, un chino fumando y abajo había una tumba que en paz descanse, un sol radiante y una chica en la playa con un velero al fondo. De tal manera que se formó un grupo que ingresaba y tenía unos minutos para ver y viendo la figura le contaba al otro. Pasaron 11 personas y lo que quedó al final fue una mesa con 4 patas fumando un cigarro. O sea, eso es lo que quedó. Hoy es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay compromiso en muchos servidores judiciales. Son mis amigos, los conozco, pero ellos tienen la receta para bajar la carga. Es ponerle más cariño y amor al trabajo. Conozco que son muy buenos y han sido muy buenos jueces, han sido todo. Pero cuando han sido jueces, miran abajo y dice el secretario, no me reniega, pero cuando es secretario es lo mismo. Entonces, y esto, pues, como digo, si un juez sube un cuaderno de apelación mal formado, el superior pues no va a poder examinar adecuadamente. Entonces, si yo como profesional hago mi liquidación adecuadamente, reviso la anterior liquidación, me doy la molestia si hay alguna cita, que hable el abogado la propuesta, ¿ya? Y la propuesta traslado al otro, porque a veces no se cumple con trasladar adecuadamente el escrito, y también hay una ausencia de compromiso de los abogados de poder absolver. ¿Y por qué a veces ocurre eso? Por la bendita cuestión de barrera que ha puesto el Poder Judicial, que es el pago de las tasas judiciales. Y el cliente pues está afuera. Y el abogado no puede hacer el recurso porque por observar una liquidación tienes que pagar. Por acompañar un escrito de propuesta, de observación de lo que está pidiendo, tienes que pagar. Y el abogado a veces pues está en medio. Entonces, la pregunta del millón es, ¿pierde más el Poder Judicial poniendo como barrera el cobro de 2 euros de notificación para esa observación? ¿O le genera mayor gasto al Poder Judicial la tramitación de un cuaderno de apelación? Entonces, eso tiene que estudiarse. Y cuando se encuentre la verdad del motivo, porque 2 cédulas son 10 soles y el costo-beneficio de examen pues le cuesta al Poder Judicial por lo menos 200, 300 soles por ese expediente en tiempo, valor de gente y algo más, ¿eh? Y algo más. Los cuadernos deben estar bordeando por lo menos unos 500, 1000 soles de gasto al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque empleamos notificador, empleamos asistente, secretario y Papel, juez. todo. Y Y, todo. y el sistema. Porque, eh, eh, y esto también tiene que ver con la situación que el Ministerio de Economía pues, le asigna al Poder Judicial por expediente. Los inexpertos en el Ministerio de Economía, por ejemplo, no valoran de que sea una producción la resolución que se emite en un cuaderno de apelación. Eso no es productividad para el juez, o sea, no le computan eso a un juez, la Ah, mire productividad. usted. Y desde ahí nace el problema. Entonces, por eso que el juez dice, si no, no es producción, no, como quiera. Dice. ¿Qué es lo que más pesa? En buen romance ocurre así. Doctor, ¿y qué le recomendaría a las personas que nos están viendo? eh, ¿A quién debe recurrir cuando un servidor judicial no actúa diligentemente en los procesos que se le asignan? ¿Qué haría la persona, el que solicita justicia? Mire, tres Un- cosas primero antes de llegar a lo mayor ya. a lo mayor. Primero yo he recurrido al secretario, doctor, pero ten en cuenta que tiene 2 semanas, tiene tres, a veces tiene un recurso un mes,
y hablamos de alimentos. ¿Ya? Hablamos de alimentos. Yo tengo uno que tiene 3 meses Y lo sigue no, esperando. y lo iba a reclamar ya, pero como el cliente ya no viene donde uno, es otro problema. ¿Ya? Entonces, cuando tú optas por reclamarle, como toda persona común, salen los antagonismos, ya comienzan las zancadillas eh, Entre compañeros. ¿no? entre el secretario y tu cliente. No, ese no conoce por acá. Ah, ya. Entonces, ya tú vienes y Ya ofuscado ya. ofuscado le dices, ¿sabes qué? Mira, ¿qué sucede, secretario? Yo te digo esto porque no sé si en algunas cosas he publicado que yo he combatido la tiranía del juez, porque hoy ya no es el rey, ya no es el Inca, no es ¿cómo se llama? El Quipucamayo, el Apo, ¿cómo se llama? El Zapac Inca o el de los suyos, el gobernador el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el gobernador, ¿no? Hoy día hemos llegado en determinado momento a la tiranía del juez y estamos transitando a la tiranía del Ministerio Público. Entonces, nadie habla así claro. Yo, por ejemplo, llegó un tiempo en que por reclamar asuntos de justicia, me enfrenté a un juez. Yo a ese juez, por ejemplo, como todo abogado joven, estudioso, dedicado, que quiere que su proceso avance, le decía, señor magistrado, ocurre lo siguiente. En el caso que está aquí, le ha faltado tales pruebas. Decía, disculpe, estaba distraído el juez, no se había percatado que habían pruebas en la tacha, en la excepción, y le avisaba al juez para que él corrigiera. Pero en qué momento habrá estado mal, de repente mal día, una trifulca ahí. Y desde ahí le corté. Y su encono conmigo se mantuvo de tal manera que me declaraba las sentencias arbitrarias sin motivación, porque decía en su sentencia, dice Chovenda, dice Raeplinó, Ah, dice Carneluti, dicen diversos autores, pero el juez no decía nada. Bien, doctor, nos quedamos allí y nos vamos entonces a la pausa para poder continuar con lo que correspondería hacerle a quienes piden justicia, ¿a dónde recurrirían? En chiquita, además, doctor, para que quede en las redes sociales. Nos vamos a la pausa. La tía. Es que es la tía. Del mar a nuestra cocina. De nuestra cocina, cariño y tradición, a la mesa. En el corazón del ex terminal pesquero encontrarás ceviche, chilcano, chicharrón de pescado y muchos antojos más, preparados por los expertos. No hay iqueño que no haya probado el ceviche de la tía. Aquí, comer no es rutina, es memoria, es encuentro, es una costumbre que se ve a casa. Por eso yo prefiero la tía. La tía toda la vida. La tía, mis respetos. Elige tradición, elige calidad, elige sazón, elige la tía. Donde el sol acaricia la tierra, la tradición se saborea en cada plato. Mamaneda te invita a disfrutar de la auténtica cocina criolla, especialidades como la corvina frita, chuleta frita, tallarines de ojos y variedad de platos a la carta. Disfruta de un ambiente familiar y acogedor. Encuéntranos en Los Aquijes Terminal Alfonso Ugarte F2. Para reservas o pedidos, llámanos al 993-303-306. Con amor y amabilidad siempre, Mamaneda. Desde el corazón de Ica. El 6 de febrero, ambos en el 3 de febrero. Bien, continuamos entonces con nuestro programa en una pausa bien rápida, producción. Pero bueno, es parte de los en vivo. Estábamos, doctor, en a dónde o qué es lo que debería ser el justiciable, ¿no? Que busca justicia ante ese órgano jurisdiccional cuando no es bien atendido o son deficientes, en todo caso, en la determinación o en su accionar propio de sus labores, doctor. Bueno, si tú te encuentras en un problema de esa naturaleza y no te satisfacen
tu búsqueda de justicia, recurre al órgano de Contralor, ahí puedes presentar tu queja, que el servidor judicial no atiende tu proceso. Entonces, si habrá una carpeta de investigación, en base a lo que tú digas, debes tener tu copia de cargo de tu escrito, que no se resuelve el tiempo, narrar el tiempo y el perjuicio que te causa. Y el órgano de Contralor se encuentra sancionando porque he tomado conocimiento que en Ica se ha sancionado a un servidor judicial que ha tenido escritos de varios años, sin dar cuenta. Entonces, el órgano es la ODAN, doctor, ¿no? Para Sí, que tengan la cuenta encima. ODAN, sí. Lo que antes era la ODEGMA, la La ODEMA, OGMA, sí, ¿no? se ha transformado. La ODAN, efectivamente. Bueno, eso es para que tengan claro y ustedes ya sepan el camino. Primero, lógicamente, tenemos que conversar con el secretario judicial. Primero conversemos. Ya si no se llega a un acuerdo, doctor, ¿y será realmente cierto el hecho que el Poder Judicial ahora en estos tiempos refiere no es necesario la presencia de un abogado, incluso en la demanda no es necesario la firma de un letrado para que el proceso camine? Claro, ¿Podrá darse, doctor? en los procesos de alimentos se está optando por una figura tuitiva, pero a postre no hay tutela tuitiva al menor. O sea, ese es el divorcio que yo analizo. Por ejemplo, en los procesos de alimentos tú puedes demandar con un formato, la demanda, la partida, todo. ¿Y quién orienta a esa pobre mujer o a ese pobre padre habido de justicia para satisfacer la prestación de alimento de sus niños si no tiene abogado? El juez, incumpliendo los acuerdos de los derechos del niño, no requiere información adicional a la que el padre, por su ignorancia, pueda conseguir para proteger el derecho alimentario. Hay jueces que del inicio de la demanda inmediatamente cursan oficio a la SUNAT, al registro público, para que informe tiene vehículos, tiene propiedades. De oficio, De doctor. oficio, De al, oficio. al calificar la demanda. O sea, en la resolución número 1. La resolución número 1, el juez dice, ¿no? Y algunos incluso cursan oficio a la Superintendencia de Banco y Seguro para que informen las cuentas que se manejan. Hoy en día, el famoso YAPE se encuentra ya dentro del ámbito de control de la banca. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque nadie lo pide en las demandas. Doctor, Entonces, pero ¿cómo se, esa es una carnecita, una pastillita? Ya, una pastita, pues. ¿Pero qué? ¿Pedirlo nada más? De manera general, ¿cómo sería? Por ejemplo, bueno, para el justiciable que no sabe, que simplemente va y solicita su formato al Poder Judicial y dice, ya, pero ya lo llenas. Y para que pueda solicitar toda esa información por ejemplo, del demandado. Ahí, por ejemplo, cuando se inician los enamoramientos, pues las damas tienen que ser precavidas y tomar nota de que Jorge o Juan paga con su tarjeta BCP las salidas que las lleva pues a las damas, a los restaurantes, a la discoteca, Aguacachina. Entonces, y a veces no está atenta, pues. Tiene que estar atenta. Tiene que estar atenta porque no sabes lo que va a venir después. Entonces, esto es una información que es una estrategia jurídica, ¿no? Si tú no tomas nota de eso y no le dices a tu abogado, yo le he visto a Jorge que maneja una tarjeta de crédito y tiene una tarjeta de Interbank. El juez no sabe. Pero este juez, por ejemplo, que después le voy a narrar, él dice, no, admito la demanda con todo, que me informen todo. Y ahí hay una situación, por ejemplo, él tiene un éxito en conciliación, porque, ¿qué dice el demandado? Antes que allá venga y me sentencie, señor, yo reconozco que parece bien, y como ella conoce, las damas conocen o ellos se conocen, saben cuánto maneja ponderadamente, va a ser posible ponerse en un acuerdo conciliatorio estándar entre lo que pretenda recibir y lo que pueda transar, ¿no? Porque hay que recordar que una transacción, por ejemplo, mejora la calidad de ambos porque se han puesto de acuerdo por los hijos. Claro. Entonces, porque a veces el juez, cuando se pronuncia también, corta con la espada el monto, no toma en cuenta que el padre va a sacar a los hijos
y va a gastar un adicional que a veces ya no tiene para hacer vida social con sus hijos. Doctor, usted mencionó sobre esos jueces, esos magistrados que desde ya mis respetos y valga en todo caso siempre esa luz de esperanza ante la gente de decir que en su primera resolución ya emite pronunciamiento con los antecedentes y sobre todo con la información del demandado en este caso. Eso es acá en Ica, doctor. Usted está hablando de Lima, No, de otros lugares. es en provincias. Lo que quiero es que cuando él admite la demanda, ya cursa los oficios para recabar esa información. Para tener O todo. sea, para tener todo a la mano hasta la fecha, y ya como ahora se señala la fecha de audiencia única, es posible que él ya tenga la información cuando se realice la audiencia o sabe que viene en camino. Y entonces el demandado ya tiene un abogado que lo aconseje, mira, si tú mientes y dices que no hay, que ganas poco y la declaración jurada, nos pueden denunciar. Mejor transamos y Ya contó. ya el juez a veces no viene a la primera, ya reiteran, pero el expediente ya concluyó con una sentencia conciliatoria que Doctor, tiene el mismo efecto. una pastillita más. De repente, no sé si usted le puede decir a quienes nos ven a través de las redes sociales, siempre en las demandas de alimento piden partida de nacimiento, original. ¿Es necesario, doctor, una partida de nacimiento original? ¿O se le puede también solicitar al juez que lo solicite a RENIEC y solamente con los datos específicos y completos y lógicamente reconociendo que es hijo del demandado? Yo considero que la prueba exhibicional que está dentro del Código Procesal Civil debe ser efectiva para los menores de edad. Y el juez, cuando se ofrezca establecerlo en esa... Yo tengo copia de la partida, señor, es esta, por lo tanto solicito que le oficie a RENIEC para la veracidad en caso el demandado lo niegue. Si el demandado en su condición dice, sí, señor, es mi hijo, ¿qué más vínculo que el reconocimiento de la demanda? Y el juez ya no tendría caso cursarle oficio a la RENIEC porque esa partida en copia, el otro le ha dado valor. Entonces, pidamos la exhibición porque a veces en los procesos de alimento, pues las pobres madres o demandantes, porque ocurre de todo en nuestra sociedad, ya exijamos la exhibición y que el juez, pues, en aras del interés superior del niño que se ha comprometido el Estado peruano a través del Poder Judicial en otorgar tutela y proteger a los niños, lo haga. Pero no solamente hablamos de eso. Por ejemplo, podemos ofrecer la exhibición que hará la Superintendencia de Bancas y Seguros de las tarjetas de crédito, cuentas corrientes, bonos, un sinnúmero de cosas. No lo decimos, no lo hacemos. Y a veces el juez no lo hace, pero nosotros en la demanda debemos. Es una recomendación, ¿eh? Una recomendación que lo hago. Y no se olviden también de ofrecer el pliego interrogatorio. Siempre, en los procesos Sí. de alimento, pliego interrogatorio. ¿Por qué? Porque cuando tú obtienes de repente la información aparte, no llegó, explíquenos por qué tienes tal egreso. Si dices en tu declaración jurada que ganas 1.250, tengo un casito muy bonito. El señor dice que gana 1.025 y 500 soles adicionales. Sueldo mínimo. Sueldo mínimo con 500 soles de gastos operativos. Pero yo he descubierto que tiene una cuenta corriente en una tarjeta, determinado banco, y paga 1.800 mensual. He descubierto además que tiene un crédito hipotecario que paga como 2.800 soles. Entonces, ¿esto, señor, qué representa? Acredita que puede, que tiene. Acredita que tiene solvencia, que su declaración jurada no es la adecuada, que está mintiendo. Ojo, mucho cuidado, que hay un proceso penal por falsedad procesal, fraude procesal y falsedad genérica. Entonces son dos delitos. Una cosa es la obtención de la sentencia, otra cosa es decirle al juez yo gano esto, cuando el documento dice que yo gasto tanto. Entonces, Doctor, en el ámbito ya, por su experiencia en su caminar profesional, ¿qué es lo que le recomendaría a los justiciables, por ejemplo, en que puedan encaminar, hablando de alimentos, en que puedan encaminar una conciliación por alimentos o se vayan directamente al proceso judicial? Sobre todo viendo, doctor, la celeridad.
¿Cuál me resultaría más rápido? ¿No? Porque uno dice, concilia. Algunos dicen, concilia. Sí, más rápido, va, firma. Pero llegado el momento para poder ejecutarlo, quizás a veces me toma más tiempo que mejor demandándolo judicialmente. ¿Cuál sería su recomendación ahí, doctor? Mire, es una cultura arraigada en nosotros, la cultura del litigar. El Poder Judicial no ha hecho una apuesta de recomendar la conciliación, que debería el juez al inicio de cada proceso judicial decir si tienen alguna fórmula conciliatoria nada más y suspender la diligencia 7 minutos, que no nos cuesta mucho, 2 minutos para cada parte si hay alguna voluntad. Si hay voluntad de conciliar, pues puede conceder un adicional y ese mismo día o la semana siguiente termina su proceso. Pero con las modificatorias procesales se le ha impedido esa facultad al juez. Los congresistas de la República le han otorgado mayores beneficios procedimentales a los procesos que llevan los notarios en los procesos no contenciosos y no le han dado esas mismas herramientas a los jueces de paz en los procesos no contenciosos. Entonces hay un divorcio en lo que se quiere. Yo considero que si nosotros participamos en las reformas como colegio, podemos dar nuestro punto de vista para disminuir la carga. Por ejemplo, el Colegio de Abogados llama poderosamente la atención que no funcionen unos 3 centros conciliatorios. Por lo menos. Por lo menos. Un costo menor que en el de otros lugares, pero tendríamos una prestación de servicio a la comunidad, ¿ya? En la que todos los abogados podemos usar ese lugar, ¿ya? Podemos también implementar la capacitación para arbitrajes, por gente que, entonces una cámara de arbitrajes en la que se coloque pues, gente idónea, profesional idóneo, que tenga ascendencia ética y moral, para que esté, porque si no rompemos el amiguismo, pues fracasamos en los proyectos que tengamos. Así es. Esa es la figura. Entonces, doctor, finalmente, ¿qué aconsejaría? ¿Qué aconsejaría? ¿Que vayan a conciliar o se vayan directamente al proceso judicial? Sobre todo por la rapidez que finalmente es lo que busca el justiciable, ¿no? Porque dentro del caminar, sí, yo sé y entendemos como abogados, la vía más rápida es la conciliatoria. Porque, por ejemplo, yo agarro y siempre recomiendo, concilia si es que tú ves que es una persona de buena fe. Porque si no, o sea, te va a resultar prácticamente lo mismo, vas a tardar más todavía al momento de ejecutarlo. Así es, así es. Y cuando en determinados casos, por ejemplo, peculiares, como se perturba la actividad procesal a sabiendas de que no se tiene la razón, las costas deberían incluirse. Pero a veces los jueces no la incluyen. Entonces, ¿por qué? Porque la costa es un castigo por perturbar. El juez tiene un trabajo encomiable, loable, y es más sacrificado. Y tú sabes por qué lo digo, ¿no? Porque yo tengo un juez en cabecera, un juez que tú lo ves y sale tarde del Poder Judicial, no, y no es que no trabaje, produce. Me acuerdo cuando estuvo como juez penal, y salía casi 1 o 2 de la mañana del centro penitenciario con ese equipo de jueces que componían ese órgano colegiado. Y durante esas horas, pues, tenía que acompañarla, pues, porque... Era como que más humanizado, doctor, quizás la justicia antes, ahora como que se ha muy materializado, se ve distinto la óptica de poder resolver las resoluciones. Ha perdido una parte de la mística el juez. Y uno por apego político, complejo político, recomendación política, esas influencias han calado. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Ayacucho,
en que un hombre golpea a una chica, ¿no? Que va Ah, ok. mareado. Claro. Entonces, ¿Un alcalde? Ese es otro, no, claro. este es un joven, Ah, ya, ya. joven enamorado cuyos familiares tenían vínculos amicales con un vocal superior. Entonces, ciertas corrientes periodísticas sacaron el caso de Ayacucho y se lo llevaron a Lima, no me acuerdo si fue el cono norte o sur de Lima, y allá se tramitó. Pero se rompió el esquema jurídico porque lo que correspondía es al lugar más cercano a ese sede judicial. Entonces, el lugar más cercano o era Huancayo o era Ica, donde debía tramitarse el proceso de acuerdo al juez natural por impedimento del juez natural del lugar de origen. Entonces, desde ahí comienza a torcerse el sistema de justicia, pues. Yo escojo mi juez, pues, y así no es. Claro. O sea, tiene razón Nadine cuando escribe en la agenda, el juez se puede escoger, y eso no es digno de la sociedad, porque hemos visto un periodista que llama al fiscal de la nación y le dice suspéndeme la diligencia. Claro. Entonces, esas varas, pues no, así no es la regla del debido proceso. Claro, Porque si definitivo. no, yo también tendría que buscar el teléfono de mi amigo, el juez, que esa es otra historia que me gustaría un día agarrarlo, ¿no? Ya tenemos el caso de los cuellos blancos, doctor, cuando un juez supremo, ¿no? Y si no es por esa famosa grabación, dice, ¿qué calidad de sentencia quieres? ¿Cómo quieres? ¿Culpable? Se entendió puntualmente, culpable, inocente, con un poco más y le dice hasta reparación civil de cuánto quieres que te ponga. O sea, a eso vamos. Por eso es que yo le decía la pérdida de empatía, ¿no? De algunos jueces, porque yo reconozco y saludo que hay buenos jueces, hay buenos servidores judiciales, como que también he visto en la práctica procesal de que muchos como que han perdido esa empatía, esa identificación con el justiciable que buscan en ellos justicia, finalmente. ¿No? Entonces las demoras en sus resoluciones, porque también, y usted seguramente, doctor, también es conocedor de ello, hay juzgados que se encuentran al día, ¿no? Sus resoluciones, lógicamente, parte de la carga procesal, pero están dentro de los tiempos, ¿no? Y sus resoluciones, así como el día de hoy usted nos ha traído resoluciones que, caramba, nos sacamos el sombrero por la calidad de resoluciones, la doctrina, la jurisprudencia, que es muy poco. Ahora, copia y pega, copia y pega. Difícil, doctor, es que se aplique muchas veces la famosa motivación, la debida motivación, sobre todo de los jueces, ¿no? Incluso invocando el jura novit curia, ¿no? Claro, lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, a propósito de las ventanas tratativas anteriormente del Poder Judicial, esto es el sistema, tú podías observar de que la calidad de los jueces y la prontitud en sus resoluciones, pero ahora le han puesto una exigencia mayor que es el apellido, ¿no? Yo pude ver, por ejemplo, a través de esa ventana, seguir calidad de resoluciones en los procesos de violencia y hasta no sé, lo único que se cambió era el nombre, porque hasta mala copia hacían, porque el atestado era distinto al que estaba. Entonces, así salían las resoluciones, pues, y con altísima carga, pues, pero sin motivación. Doctor, ya para ir entrando a la parte final, el tiempo es tirano, a propósito de la tiranía de los jueces, que ya en otro momento conversaremos sobre ello, porque he visto mucho siempre sus apreciaciones, sus puntos de vista, su perspectiva profesional, y yo creo que es usted un conocedor del derecho, ya por los años propios de la experiencia, y sé que muchos abogados junior también estarán tomando nota, como tienen que hacerlo. Y allí iban mis dos preguntas finales, doctor. Eh, ¿Qué propondría usted puntualmente eh, para agilizar el trámite en los procesos judiciales?
Y finalmente, ¿qué recomendación le daría a los abogados, a los nuevos, a los abogados junior, al momento de brindar sus servicios profesionales? Ya. Lo primero, hacer una indagación sumaria antes de la demanda. Esto quiere decir que tengas un perfil probatorio que puedas llevar a demostrar. Y por eso te decía, no usamos lo que el código nos ofrece, las exhibiciones. Ya. Lo vemos en un señor, por ejemplo, no tiene propiedades, pero tiene tarjetas de crédito. Y a veces no apuntamos ahí, no apuntalamos ahí, donde podamos descubrir su capacidad económica de ese señor. Y es una falencia, pues, que a veces por la premura del tiempo o porque nos gana el no hacer mucho y esperar que el juez termine ese trabajo, dejamos en orfandad jurídica. La experiencia me dice que debemos ofrecer el mayor bagaje probatorio para acreditar la solvencia económica. No hacerlo constituye una mala estrategia. Exigir al juez que se incorporen esos medios que ofrece y pelearlos, porque también el juez tiene su corazón. Me ha tocado jueces que dicen no lo probó la señora. Entonces, como la ley le ha delegado a ellos la capacidad de poder hacer pruebas de oficio, es la renuncia del juez. ¿Por qué? Porque el colega que lo hizo, como todos hemos empezado a ser inexpertos, ¿ya? Y después en el camino perfeccionarlo, no ayude el juez al niño desvalido que no tiene una defensa adecuada, contraviniendo los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los procesos y lo que dice la Declaración Universal, tener una defensa adecuada en todo proceso. No está refiriéndose al proceso penal, está refiriendo a todos los procesos. En general. Así es. Eso es Y la recomendación final, doctor, para los abogados, a los abogados junior, ¿qué les recomendaría en atención a su amplia experiencia, doctor? ¿En qué sentido sería la recomendación? Para... En lo profesional y quizás también en lo ético. ¿Por qué Bueno, no decirlo? como te decían antes, primero la indagación del hecho. ¿De qué materia hablamos? ¿Qué vamos a probar? Correcto. Si eso no lo hacemos antes, no esperemos un resultado bueno. El juez se está tomando en las actuales circunstancias, en los procesos sumarísimos, 30 días para calificar la demanda. Pero en otros casos ya está ponderada, sobrepasa los 30 días en los procesos de conocimiento para la calificación. En este año se han recibido, el 2024, cerca de 400.000 procesos más, ¿ya? Pero la carga que se lleva todavía no disminuye, pues. Entonces, a todos los abogados jóvenes, no se disparen. Tienen amigos que tienen mayor edad, sus mentores que les ayuden. El peor error de un abogado es no pedir a veces ayuda. El peor error. Yo a la edad que tengo, no lo sé todo. Tengo un círculo de amigos que compartimos, nos enriquecemos. Y yo doy mi punto de vista a veces que es contrario a la posición y él a veces lo toma para algo, habré dicho, que le ha gustado a él para su proceso. Todos tenemos una riqueza. Yo aprendo de los jóvenes porque tienen una valía y un bagaje de preguntas que te motiva a estudiar y te motiva a hacer estratagemas. Los jóvenes no se sientan menos por hablar, den su punto de vista con respeto y también reciban con respeto el mismo trato, porque somos profesionales, el derecho es un sacerdocio. Yo comparto lo poco que sé, lo poco aprendido y
ya que me has llamado acá, podemos hacer algún día Un un conversatorio. conversatorio con Claro que sí. jóvenes para poder mejorar nuestro sistema de justicia. Dinamizar. Ustedes son la fuerza del cambio. Ustedes, como decía el Papa, son la esperanza de la humanidad. Y nosotros, que ya cualquier rato, porque estamos más cerca que lejos, el camino que Dios nos da, eh, la mejor forma de sobrevivir es compartir la experiencia. Bueno, El conocimiento no debe quedarse en uno, debemos compartir, porque ¿por qué ser egoísta? claro que sí. Alguien tropezará con mi hijo y ya, oye, tu papá es fulano de tal, me enseñó, y ven para acá, yo te enseño algo de lo que él dejó y tengo esperanza y tengo fe que así ocurra. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido con Agra- ustedes el doctor Leopoldo Orcada. Doctor, palabras finales. Bueno, agradezco a tu persona, Lobato, por invitarme, hermano, a esta reunión, dar unas pequeñas muestras de lo poco que he aprendido, ¿ya? Y ponerme al servicio de los colegas jóvenes para lo que estimen pertinente. Siempre trabajo asociado con los hermanos Reyes, me encuentran en su oficina o preguntan ahí ¿Dónde lo ubica el doctor? Y su número de eh, celular para cerrar. en la calle Unión 230, oficina 2 de los abogados Reyes Peña, y mi celular es el 90 87 71 79 5. Y cuando gustes llevar un proceso social, te quiero comprometer porque la Sociedad Tabia de Justicia, que el canal también da muestra de que quiere apoyar a la sociedad. Yo me ofrezco en cualquier caso que podamos tener para ayudar un caso que la sociedad necesite De justicia. manera gratuita, doctor. Los costos, pues, Básicos. básicos, porque No se hay preocupe. cosas que se gastan en el camino, Ah, no el definitivamente. abogado cobra, ¿no? Sino que el mismo cliente se va a dar cuenta de lo que Las famosas tasas judiciales. las tasas judiciales, pues sí, que no perdonan. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Para culminar, hacerles recordar que nuestro programa llega siempre gracias a nuestro canal Sol Streaming Online, que nos encuentran en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube. ¿Quieren volvernos a ver en esta entrevista? Pueden ustedes ubicarnos en YouTube, ahí nos encuentran, con Ventana Legal. Estamos en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, en todas las plataformas Sol Streaming Online. Y no se olviden de nuestros programas Entre Notas. Los miércoles siguen Entre Notas a partir de las 8 de la noche. Dos locas al micrófono. Nuestra amiga Barbie y Valeria, también 8 de la noche. Creciendo con Cedi, con nuestra amiga Gina Molina. Y próximamente en Súper Informales también, que nos comenta producción, ya están próximos a salir vía a su canal Sol Streaming Online. La producción continúa trabajando arduamente con la única finalidad de brindarle a todos ustedes un mejor servicio a través de nuestras transmisiones. Ha sido con ustedes su servidor de siempre, el abogado Robert Lobato. Saludar al doctor Victoriano Núñez, al doctor Gonzalo Tirado también, que le mandó saludos, doctor, mi gran amigo, dijo el doctor Leopoldo Orcada. Próximamente también estará por aquí el doctor Carlos Antenor Maraví Oviedo, que ha dicho, doctor Robert, quiero estar en su programa. Ya pronto lo tendremos también hablando de temas penales, temas importantes, sobre todo siempre para poder transmitir y darles a ustedes la mejor información en el ámbito legal. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.